que piensan. Son las 9 de la mañana con 34 minutos en esta jornada de día lunes 11 de julio. Saludamos a esta hora de la mañana a la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, Isabel Puga, porque vamos a conversar respecto de las labores de la mesa de trabajo que llevará a cabo la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Isabel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí gustosa de estar compartiendo y entregando la mayor información posible. Sí, primero hablemos un poco del contexto en el que surge esta Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos. ¿Qué podríamos decir al respecto acerca del estado actual de nuestro país en esta materia? Bueno, esto no es nuevo, ¿ah? Hace bastante tiempo está este interés por esta mirada en el mismo Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que es su primera versión en el año 2000. Una de las prioridades programáticas tiene que ver con los trastornos psiquiátricos severos, tiene una mirada de salud comunitaria, en fin. Yo diría que lo distinto, lo nuevo y lo novedoso que está es que se empieza a visibilizar este grupo de personas que están dentro de las más vulnerables y las más invisibles. ¿Ya? Yo creo que eso es como lo fundamental que tiene, y que se va a activar la CONAPREN y la COREPREM, que son en el fondo las sociedades y las asociaciones que tienen que ver con todo este tipo de situaciones de personas en discapacidad psicosocial. Y cuando hablamos de discapacidad psicosocial, no solamente incluimos los trastornos psiquiátricos severos, sino que incluimos personas que están en estos otros estados de discapacidad cognitiva, todo tipo de síndromes, por ejemplo, que generan algún problema de tipo cognitivo. El más conocido, el más visible, tenemos los síndromes de Down, por ejemplo, y otro tipo de condiciones que requieren de apoyo, requieren de ayuda y requieren cambiar la mirada, y disculpa que me extienda un poco, pero No, requieren por favor. que cambie la mirada, esta mirada biomédica centrada en la sintomatología, esta mirada tan antigua de agarrar a las personas y recluirlas en ciertos centros de salud, los antiguos manicomios, sino que empezaron a mirar desde la salud comunitaria, o sea, no solamente centrarse en el síntoma, sino que centrarse en la persona, centrarse en la familia, en la comunidad, ¿ah? Y esa es la mirada desde el enfoque de derechos que se quiere hacer el énfasis. No es nuevo, sino más bien empezar a visibilizar lo que hay y además inyectar recursos para este grupo de personas que están dentro del, como decía, dentro del grupo de los vulnerables, son los más olvidados, ¿no? Los menos visibles. Ujú. Isabel, se ha hablado mucho durante el último tiempo que se han agudizado los problemas en torno a salud mental en nuestro país. ¿Es esto real o solamente se están volviendo más visibles, que antes se ocultaba más esta realidad respecto de lo que se hace actualmente? Bueno, claramente estamos en una crisis sanitaria, tal vez superamos la parte del confinamiento, que era la más compleja. Sí, es real, han aumentado la percepción de malestar entre las personas. Yo creo que aquí hay que hacer la distinción, porque tendemos a confundir salud mental con una psicopatología, y en el fondo tenemos que despatologizar el concepto de salud mental. Lo que tenemos es que salud mental es parte de salud, o sea, no hay salud sin salud mental, y dentro de la definición es un estado de bienestar. Entonces, cuando no estamos cómodos, no estamos en este estado de bienestar y estamos en malestar, ya empezamos lo que llamamos los problemas de salud mental. Y cuando hablamos de psicopatología o de trastorno, es cuando ya la sintomatología es tan aguda que no nos permite relacionarnos con otras personas, estamos en un estado de sufrimiento y tenemos una serie de síntomas bastante intensos, ya que requieren apoyo y ayuda. Y el porcentaje ha ido aumentando. O sea, antes se describía un porcentaje de población como un 20-30% que no estaba cómodo con cierto malestar, ¿ya? Y eso aumentó casi a un 70%, pero ese 70% es, antes se hablaba de un 7% que consultaba, que requería atención como especializada, y ahora eso aumentó casi un 40%. Entonces, en el fondo, lo que nos encontramos es que la crisis sanitaria, la situación, el confinamiento, las características del confinamiento, el aislamiento, eh, porque la particularidad de esta pandemia, a diferencia de otras crisis que hemos tenido, que en el fondo tiene que ver con emergencias, con desastres, que las otras crisis se resuelven estando con otros, esta pandemia lo que más habló, lo que más se planteó durante el tiempo de las cuarentenas y del confinamiento era el aislamiento social, y eso genera, aumenta, digamos, el nivel de estrés, aumenta el nivel de intensidad de la sintomatología, sobre todo lo que es depresión y ansiedad.
Ujú. Isabel, usted me mencionado algunos temas, pero ¿cuáles son las prioridades que tendrá dentro de esta primera parte del trabajo la mesa? Bueno, y yo creo que es lo más importante y lo fundamental es que es una mesa que logró juntar a muchos actores que tienen que ver con esto, más allá de los equipos de salud, más allá de los jefes de los equipos de salud, en fin, más allá de la mirada biomédica, incorpora también a los usuarios, incorpora a familias, agrupaciones, otras ONG, incorpora a especialistas del tema e incorpora también a los colegios profesionales. O sea, es una mesa que es mucho más multisectorial y lo que busca es tirar este enfoque comunitario para que vaya no solamente a lo que es la sintomatología, sino que a todo lo que tiene que ver con la intervención de las personas que están en esta situación de discapacidad psicosocial. Me explico. El cambio de mirada respecto a la institucionalización o poner en hospitales psiquiátricos, ya el desinstitucionalizar, esto ya lleva más de 50 años, ¿ah? Desde la antipsiquiatría en los años 60, en los años 70 aproximadamente, el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría en el año 2000, que plantea de centros comunitarios, centros abiertos, en fin, sacar las personas de las instituciones, ¿ya? Pero la idea es como que esto haga una bajada en las cuales los actores que están en esta, que tienen que ver con estas temáticas también den su propia experiencia y también indiquen qué es lo que les ha servido o no les ha servido. O sea, ya no es la mirada como paternalista, así como desde fuera, que los especialistas dicen esto es lo que requieren o no requieren, sino que incluir también, ¿no?, a los mismos usuarios, que se llama a las familias de los usuarios que digan esto me ha servido y esto no me ha servido, sumado a la inyección de recursos. Ese es el otro punto que yo creo que es importante, porque para que no quede todo en buenas intenciones. Y el otro punto que también ocurre es que muchas veces las personas que requieren lo que hacen es postular a fondos concursables, y yo diría que ese es como el doble maltrato que hay. Entonces, todos aquellos que requieren ayuda, esto me refiero a usuarios, familias o grupos de lo que para poder financiar sus proyectos tienen que postular a fondos concursables, imagínense, tienen problemas y tienen que postular para que se les dé algún financiamiento para resolver sus problemas, que en realidad es debería ser parte de una política pública, y el proyecto dura lo que dura el tiempo digamos, del proyecto, y después se acaban los recursos. Entonces la idea es mantener una continuidad de recursos para que no ocurra lo que sucedió en varios otros países, que se hace la desinstitucionalización, se sacan las personas por ejemplo, estoy pensando en trastornos psiquiátricos severos, se sacan de los hospitales y se convierten en homeless, personas que andan deambulando por la calle, y nuevamente se vuelve a hacer como sobre vulneración respecto a las personas, porque siguen siendo los invisibles, más marginales, estaban marginales y siguen siendo más marginales. Entonces lo importante es que haya una inyección de recursos y que sean recursos que permanezcan en el tiempo y que sean parte de una política pública que permanezca en el tiempo. Ujú. Isabel, profundizando en el tema del desarrollo comunitario, ¿de qué forma las propias comunidades pueden hacerse partícipes a la hora de participar de estas políticas? ¿De qué manera se va a hacer ese aterrizaje para que efectivamente exista acceso por parte de las distintas comunidades a estas políticas? Bueno, se están invitando a organizaciones de usuarios. De hecho, en la reunión del lanzamiento que hubo, habían varias organizaciones de usuarios, ya que son ONG, que se arman, se organizan, que tienen un montón de experiencia en las cuales ellos pueden plantear, o sea, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente, qué sirve, qué no sirve, ya. Y en el fondo, cuando uno habla de organizaciones de usuarios, son personas, por decirlo, comunes y corrientes, que tienen familiares con estas condiciones, ya. Y con esto estamos, fíjate bien, estamos despatologizando un poco, o sea, le estamos quitando centrarse en una cosa solamente en la sintomatología, dejar de centrarse en la condición biomédica, sino que centrarse en la persona. Por eso es el enfoque derecho. Entonces, desde una mirada de una persona que es digna, una persona que tiene, en fin, capacidades, recursos y que es importante para otras personas porque tiene vínculos con otras personas, ya viene la inclusión desde esta mirada de diversidad. Entonces, en la comunidad, la inclusión en la mirada desde la comunidad es que, por ejemplo, una familia que tiene un pariente de ellos con alguna de estas condiciones de discapacidad, que no sea el pobrecito, la pobrecita. Por ejemplo, el caso de síndrome de Down. Hasta el día de hoy se habla de los niños con síndrome de Down y son adultos, ¿ya?
y son adultos que muchas veces son incluso autovalentes. Entonces, ¿por qué se tiene que tratar de niños? ¿Ah? O se habla de las personas con trastornos psiquiátricos severos, los loquitos. Entonces, en el fondo es dejar de poner esas etiquetas y verlos como personas. Hay personas que pueden estar dentro de la comunidad, que no hay que apartarse, sino que más bien hay que incorporarlos, integrarlos. Esa es la mirada comunitaria. Ujú. Estamos conversando con la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, Isabel Puga, a propósito del trabajo de esta mesa que llevará a cabo la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Isabel, estamos en un momento en el cual muchas comunidades, muchos territorios están muy estresados por diversos episodios de violencia. Sabemos la penetración que ha tenido, por ejemplo, el crimen organizado en varias zonas urbanas de nuestro país y particularmente en aquellas zonas donde ya las condiciones estructurales eran bastante precarias en términos de acceso a servicios, a educación, a salud, a trabajo digno, etcétera. ¿De qué manera esta estrategia contempla precisamente estos factores estructurales, ¿no? Principalmente de las ciudades, de las zonas urbanas, pero también de aquellas otras zonas en las cuales efectivamente las condiciones de vida son bastante complejas? Bueno, precisamente lo que acabo de decir, cuando se incorporan también a los grupos y comunidades, a estas organizaciones de usuarios, son organizaciones que no solamente van más allá de una mirada centralista, están a lo largo de todo Chile, y el hecho de incorporar más actores que solamente los que están trabajando, los equipos que están trabajando en, por ejemplo, en las instituciones psiquiátricas o en otras instituciones ya de discapacidad, entonces empieza a haber una mirada mayor, pero principalmente cuando se transforma en una política pública se tienen que invertir recursos y recursos que sean en relación a las realidades de otras regiones, de las otras regiones, porque Santiago también es una región. Ujú. Entonces es una mirada más descentralizada, una mirada hacia las otras regiones. Pero mira, yo creo que lo importante aquí el punto es que cuando uno se centra y piensa y hace visible a este grupo de personas vulnerables, y que dentro de los vulnerables podríamos pensar que son los más invisibles, ahí ya se empiezan a visibilizar todas las situaciones, todas las condiciones en las cuales se encuentran. O sea, que lo que yo explicaba, ir más allá de la sintomatología, sino estar centrado en las personas, y al estar centrado en las personas y al incorporar también a las organizaciones de usuarios, uno puede ver cuáles son las realidades locales. Y cuando hablamos de toda esta percepción de inseguridad que estamos hablando, ya eso también debería incorporarse dentro del plan y el proyecto que hay. Y no olvidar de que no solamente está este grupo de personas muy vulnerables en esta condición, que son las personas que están con discapacidad psicosocial, sino que pensar que también estamos todavía en la crisis sanitaria, tal vez en la parte no de confinamiento, y tenemos una serie de efectos asociados al confinamiento, sobre todo en la población vulnerable. Sabemos que ha aumentado el nivel de agresividad en los escolares, por ejemplo. Sabemos que en general todos salimos mucho más irritables del confinamiento, o sea, eso ya se sabía que iba a pasar, de lo que es cuarentena. Sabemos que hay una serie de condiciones, estamos en un país con un contexto histórico, social, cultural, que no hay que desestimarlo. Entonces, en el momento, yo creo que lo fundamental de esto es que el momento que se incorporan más actores se va más allá de esta mirada idealista y paternalista, como vamos a hacer esto, vamos a aplicar estos recursos y aquí está, y lo tenemos acá y ustedes acérquense que los vamos a ayudar, sino que es desde las mismas realidades locales, permite como ver qué es lo que se puede hacer, que sea lo más amplio posible y que tenga que ver, como dije yo, con cada momento, lugar, contexto, condición. ¿Ya? Esa es como yo diría que esa es diría, la gran novedad que tiene este lanzamiento del programa y que hubo y en el cual se incorporaron todas estas miradas. Y en el momento que hay mucho más miradas, ya ampliamos las posibilidades también de resolución de la situación. Isabel, escuchando algunas declaraciones de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, la semana pasada, se hablaba de que este plan cuenta también con la idea de reactivar la Comisión Nacional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales y las comisiones regionales. ¿En qué consisten estas comisiones para quienes no estén muy enterados de su trabajo? Sí, la CONAPREN, que es, es como se abrevia el largo nombre, lo que junta también, es junta personas y junta especialistas de distintos ámbitos y son los que van dando como lineamientos y sugerencias, pero
esa comisión solamente llega a este nivel de lineamientos y sugerencias, ya llega al nivel de propuesta y nada más. Entonces lo que busca la ministra, por lo que entendimos cuando hizo la reunión, es que no solamente se llegue a propuestas, sino que su acción sea más efectiva, ¿no? Y para eso, lamentablemente en este momento, quienes lo componen están trabajando, más bien son voluntarios, son cargos de que se pide, por ejemplo, nosotros en el Colegio de Psicólogos nos piden que enviáramos a un representante, va el representante que va a honorem, se junta, hacen reuniones, generan documentos, ¿ya? Pero no es una comisión que tenga un presupuesto y ni es una comisión que tenga un importante impacto, sino más allá que solamente propuestas de documentos, propuestas de sugerencias. Entonces lo que busca la ministra es que esta comisión además tenga impacto real sobre las políticas públicas. Ujú. Bueno, sin duda alguna es un tema muy, pero muy importante. Vamos a estar muy pendientes respecto del desarrollo de esta mesa de trabajo en torno a esta Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Por lo pronto, Isabel, agradecerle el hecho de que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana acá en Radio Análisis. Que tenga un buen día. Muchas gracias, que tengan un buen día y bueno, estamos contentos con esta noticia en que nos encontramos. Hasta luego. Así es, muy importante. Muchas gracias, Isabel. Ahí estaba entonces la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, Isabel Puga, conversando con nosotros respecto a esta Estrategia Nacional de Salud Mental. El jueves pasado comenzó el trabajo entonces de esta mesa que va a estar encargada entonces de la elaboración y el desarrollo de esta estrategia en nuestro país, en un tema tan importante como, por cierto, es la salud mental. Vamos a estar revisando este y otras materias, por cierto, durante estos días en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Ya son las 9 de la mañana con 51 minutos. Le cuento que ya han comenzado a operar algunos mercados, por ejemplo, entre ellos el dólar ya se está cotizando en nuestro país y nuevamente se está empinando muy cerca de los 1.000 pesos, abrió en 980 y ya se empinó por sobre los 993 pesos, así que vamos a estar pendientes respecto de cómo se va a estar evolucionando el tipo de cambio de la divisa estadounidense durante esta mañana en nuestro país. Sabemos que es un tema que está siendo seguido de cerca también por las autoridades a propósito de la compleja situación en materia económica que vive actualmente gran parte del territorio. Y de hecho, en unas par de horas más, a eso de las 11 de la mañana con 15 minutos, se va a llevar a cabo entonces esta actividad en la cual estará presente el presidente de la República, Gabriel Boric, y en el cual se van a dar a conocer nuevos anuncios en materia de ayuda económica para las personas. Estaremos dando ese detalle en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y, por cierto, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Por mi parte ya me despido, agradecerles la compañía que nos ha entregado durante esta mañana y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo en breve, y también siga junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González en la producción periodística, a todo el equipo de la radio, y acá en Radio Análisis Primera Edición nos reencontramos mañana como siempre a las 7 en punto. Que esté muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, Región de Arica y también Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario
TV Canal 5.cl de la región de Los Ríos y de los Lagos. Radio UNAP 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá. Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía. Radio Atlanta FM de Antofagasta. Canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal. Radio Tricahues.cl de Montepatria. Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto 96.1 FM. Radio Extremo de Viña del Mar 96.1 FM. Radio Cañagual FM Online desde Panguecillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa. Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl. Producción Tania González. Edición Diana Porras. Editora general Montserrat Rolano. Dirección general Patricio López.